Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Diana Paola Parra Calderón. Actualmente me encuentro cursando el 7º semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, en el curso Investigación Educativa, impartida por el doctor Alberto Santana Ortega. Abordaré el capítulo número 11, titulado Estrategias Cualitativas. Y antes de iniciar con el tema, pues es muy importante mencionar que tenemos dos tipos de estrategias. Están las cualitativas y las cuantitativas. Durante la sesión del día de hoy abordaremos las estrategias cualitativas. La investigación cualitativa es un método que se usa en la recolección y el análisis de los datos para nosotros afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. Y bueno, no recurre a datos de medición numérica, sino que utiliza descripciones profundas e interpretaciones. Esta investigación se da cara a cara, ya que representan un método altamente confiable que nos permite obtener información útil. Las estrategias de la recogida de datos se centran en lo que el fenómeno significa para los participantes. El propósito de esta investigación es indagar, interpretar la calidad de las actividades, las relaciones, los asuntos, los medios, los materiales o instrumentos en una determinada situación o en un determinado problema. Por ejemplo, si queremos recopilar información utilizando un enfoque cualitativo, debemos centrarnos en describir un fenómeno de una manera profunda y comprensiva. Los estudios cualitativos se caracterizan por estar enfocados en los sujetos y en sus conductas adoptadas durante el proceso de indagación, y este tipo se le conoce como un proceso inductivo. Algunas características de la investigación cualitativa son que el proceso consta de pasos repetitivos y no lineales. Los datos son analizados a medida que se van obteniendo, y aquí durante estas etapas se sobreponen y se van cruzando hasta que se llega a encontrar algo nuevo o algo relevante. Otro punto es que los procedimientos no están estandarizados. Es decir, dos investigaciones cualitativas son completamente diferentes. No se pueden recopilar ni siquiera replicar, ya que los investigadores y las circunstancias pues van cambiando. El otro punto es el número de los sujetos, pues es pequeño. Las muestras estudiadas son reducidas y pueden tratarse de un individuo, una familia o grupos de enfoques. Los datos son verbales y gráficos, es decir, el lenguaje escrito, las grabaciones, las imágenes y conductas. También pueden entrar algunos sonidos. Las variables no pueden controlarse, es decir, el investigador debe interpretar lo que está observando de la forma en que se está presentando y tiene que tratar de no intervenir o no esforzar las situaciones, siendo lo más objetivo posible es lo que tiene que realizar. Otro punto son las hipótesis, que son flexibles. Se plantean a medida que va avanzando la investigación y se pueden ir ajustando a medida que se van obteniendo los datos y los resultados. Y el último es que se conducen básicamente en ambientes naturales, es decir, el propio investigador va recogiendo los datos en el lugar donde se van desenvolviendo los participantes, no se realizan en laboratorios. Las características más importantes de las estrategias cualitativas son 10. La primera es la recogida de datos, y esta es el empleo de estrategias multimétodo, pero solo un método básico como la observación participante o las entrevistas en profundidad, y esta va siendo seleccionada para el estudio. La número 2 son los problemas previstos, y estos determinan la dirección inicial y las estructuras conceptuales que nos sirven como una guía de trabajo de campo, pero no establecen ningún límite, ya que esto se producirá según el lugar y las circunstancias que van transcurriendo. La número 3 son los problemas previstos, y estos son reformulados durante la recogida de datos. La 4 es la selección del lugar y se va ejecutando según los criterios de los problemas previstos y la adecuación. La número 5 es el observador participante, y primero se debe trazar el mapa de campo para poder adquirir una visión del contexto en su totalidad y para nosotros poder ir asegurando las muestras obtenidas de este modo. La número 6 es la observación participante, y esta es una permanencia prolongada en el campo que obtiene y corrobora lo que consideramos importantes desde diferentes perspectivas, desde diferentes anotaciones en forma de notas de campo. La número 7 son las entrevistas en profundidad,
y estas van variando, depende del formato, depende de los tipos de las preguntas que se fueron formulando e incluso depende del orden de las preguntas y el planteamiento de las entrevistas. La número 8 son las anotaciones de las entrevistas y estas son notas de campo, pueden ser grabaciones, transcripciones o elaboraciones de entrevistas. La 9 son las selecciones de artefactos y estos son documentos personales, oficiales o son objetos que deben ser corroborados junto con otras evidencias. Y la número 10 son las técnicas suplementarias, que estas se utilizan para poder verificar los datos recogidos a través de la observación participante o a través de las entrevistas que se llevaron a cabo a profundidad. Pueden ser técnicas visuales, anotaciones de comunicación no verbal, medidas de desgaste, estudios especializados y la observación de grupos. Partimos de las estrategias cualitativas interactivas que se basan en los problemas previstos y la entrada en el campo y continuamos con las estrategias multimétodo de recogida de datos que encontramos la observación participante, entrevistas en profundidad, una selección de documentos y enseñanzas y las técnicas suplementarias. Los problemas previstos, pues son preguntas de investigación sobre los participantes, sobre el tiempo, el lugar y los acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? ¿O de qué manera tiene lugar? Los investigadores cualitativos empiezan por los problemas previstos y van siendo reformulados durante la recogida de datos. Los problemas de la investigación cualitativa provienen de varias fuentes posibles. Por ejemplo, los acontecimientos comunes que se repiten de una manera periódica o en las experiencias personales, por ejemplo, ideologías, filosofías, sus teorías, y en otras palabras, los problemas empíricos se encuentran dispersos bajo distintas formas. Y existe un sentimiento intuitivo de los problemas en la manera de reformular las preguntas, como me pregunto qué pasa ahora que, o qué significa realmente este acontecimiento para los participantes. Los investigadores poseen una curiosidad extrema y se esfuerzan ellos por conocer el porqué y los cómo de lo que observan o de lo que están experimentando. Las reformulaciones de las preguntas, es el ir descubriendo las intenciones del participante. Para esto se requiere la reformulación y los problemas previstos son un conocimiento adquirido en el trabajo sobre los hechos, las consecuencias, los conceptos y las teorías. Los problemas nos indican el objetivo de la recogida de datos y estos no limitan la investigación, sino que al contrario, muchas preguntas de la investigación van evolucionando durante el largo campo de trabajo. La entrada en el campo consiste en un análisis meticuloso, es decir, que tenemos que hacer las cosas detenidamente y observar los más pequeños detalles de los problemas previstos. Tenemos que observar el establecimiento de los criterios sobre el sitio, los escenarios, para poder realizar la observación participante y sobre todo el análisis. Y esto nos va a indicar cómo deben ser los perfiles de los individuos que deben ser seleccionados para posteriormente realizar las entrevistas. Estrategias de la entrada al campo. Dentro de estas estrategias rescatamos 4. La primera consiste en el trazado del mapa de campo y es conseguir la entrada y esto requiere establecer buenas relaciones con todos los individuos del lugar donde se está llevando a cabo la investigación. El permiso de investigación se concede sin ninguna garantía de que no vamos a saber si los participantes se van a comportar de una manera natural ante el visitante que va a estar tomando las notas. El investigador debe ganarse la confianza y la confidencialidad de los participantes constantemente y a lo largo de todo el proceso, para que los participantes nos puedan compartir sus expresiones, sus sentimientos, sus pensamientos en cualquier momento. El trazado de mapa es ir adquiriendo datos sobre las relaciones sociales, espaciales y temporales del lugar con el fin de conocer totalmente cómo es el contexto. Dentro de un mapa social se anota la cantidad y tipos de personas, cómo es su estructura organizativa y las actividades a las que se dedican las personas. En el mapa espacial se anotan las ubicaciones, las facilidades y los servicios con los que cuentan. Y en el mapa temporal se describe cómo es el ritmo de organización de vida, los horarios y sus costumbres. El segundo es la muestra del lugar, que consiste, en una vez haber trazado el mapa de campo, los investigadores van a seleccionar a las personas, las situaciones y los acontecimientos con más probabilidad de que nos vayan a propiciar datos sobre las preguntas de investigación.
No debemos olvidar que el conjunto de muestras es una estrategia para poder escoger pequeños grupos o individuos de los que podamos obtener conocimientos, información sobre el tema de nuestro interés. El tercero es la selección de los entrevistados. Y bueno, aquí se tienen que hacer las entrevistas en profundidad y empiezan con una descripción de las cualidades o el perfil deseado de las personas que poseen conocimiento sobre el tema. Una cualidad es que todas las personas hayan vivido una experiencia similar, como por ejemplo haber dimitido voluntariamente en un puesto administrativo o haber vivido la muerte de un niño o haber participado ya en algún otro programa. Algunos ejemplos sobre la utilización de documentos serían las afiliaciones o los registros obligatorios como la solicitud para un programa o un servicio especial. Los entrevistados también pueden ser escogidos por su reputación como el mejor profesor, el mejor entrenador, el mejor escritor y así. Y por último tenemos al cometido de la investigación, que consiste en que los trabajadores de campo escojan una función dentro de la investigación. Entre los cometidos posibles, pues está el observador total, el participante total, el observador participante, el observador confidente, el entrevistador y la doble función, que consiste en investigador participante. Cometidos posibles de la investigación interactiva. Y bueno, dentro de estas encontramos al observador total, que es el investigador que está física y psicológicamente ausente. El participante total es el investigador que vive a través de una experiencia y va recopilando los sentimientos personales. El observador participante es el investigador que crea su papel según el objetivo de estudio que le corresponda. El observador confidente es el investigador que tiene una posición formal dentro de la organización. El entrevistador es el investigador que va estableciendo un papel con cada persona entrevistada. Y por último, el investigador participante es el investigador que establece un papel doble según el objetivo de estudio y pues es muy difícil realizar ambos cometidos simultáneamente. Estrategias multimétodo. La mayoría de las investigaciones cualitativas dependen de estrategias multimétodo para recopilar datos, y el multimétodo consiste en el empleo de varias estrategias con el objetivo de recopilar y corroborar datos obtenidos gracias a cada una de las estrategias o formas de confirmar la recogida de datos. Los investigadores cualitativos, también llamados trabajadores de campo, nos mencionan que cualquier dato puede ser corroborado durante la recogida de estos datos. Un ejemplo claro sería los datos obtenidos a partir de realizar una observación directa de clases de secundaria pueden ser confirmados a través de eventuales entrevistas con profesores y alumnos, y en entrevistas más formales ahí es donde entra la presencia del supervisor, y prefieren realizar o poner en práctica las estrategias antes que los procedimientos rígidos, porque las estrategias son técnicas que nos sirven para recoger muestras que se van perfeccionando durante el proceso de adquisición y nos sirve para aumentar la validez. Normalmente las investigadoras o investigadores escogen estrategias de recogida de datos, como lo es la observación participante o algunas entrevistas, y el uso de las estrategias multimétodo aumenta la credibilidad del estudio. La observación participante consiste en una combinación de estrategias para la recogida de datos. La participación limitada es necesaria para obtener una aceptación de la persona, del investigador, incluso si se trata de alguien discreto. Y la observación de campo es la técnica del investigador que le va a permitir observar directamente y tomar notas sin hacer interacciones. Las entrevistas pueden tener lugar en forma de conversaciones casuales tras una vivencia con otros que se lleva de una manera informal, o pueden ser más formales y con una única persona. Los documentos y los artefactos se utilizan cuando están disponibles. Normalmente utilizan múltiples estrategias para corroborar los datos. Y dentro de las decisiones que conciernan, es decir, que incorporan, que interesan o que están afectando las estrategias de la recogida de datos que ya tenemos, pues tienen que ser revisadas tras la selección del lugar, la entrada en el campo y el trazo inicial del mapa de campo. La información que en un principio se había planeado, que se obtendría a través de las observaciones, pues puede conseguirse a través de entrevistas. Y es posible que los descubrimientos preliminares o procedentes que ya teníamos
Durante las entrevistas, pues tengan que corroborarse con la ayuda de algunos cuestionarios que deben ser elaborados por el investigador o con unas herramientas de análisis. Y el análisis de los documentos o de los acontecimientos inesperados pues puede abrir nuevas direcciones para la observación y para las entrevistas. El elegir las estrategias de la recogida de datos pues es un proceso en el que se debe escoger entre varias alternativas para la recogida y la corroboración de estos datos, en el que debemos ir modificando nuestras decisiones para poder ir captando la realidad de los fenómenos. Y aquí encontramos diferentes tipos de observación. La observación participante en in situ pues es el requisito más elemental de la metodología. Es la permanencia en el campo en el que el investigador pues está presente durante un tiempo muy prolongado y el trabajo es considerado como un esforzado trabajo de búsqueda. Muchos estudios de campo pues se centran en procesos sobre el tiempo y las modificaciones de las notas y la recogida prolongada de datos continúa hasta un fin lógico de este acontecimiento o hasta que la situación cambia, pero cambia tan radicalmente que el escenario no sea relevante para continuar con la investigación. La recogida de datos puede terminar con la inesperada promoción o alguna renuncia de una persona por alguna circunstancia y esta es evidentemente la desaparición del estudio. La observación y las escuchas intensas pues es la observación participante que nos permite investigar, conocer su percepción de los acontecimientos y de los procesos que son expresados a través de sus acciones o expresiones como sus sentimientos, sus pensamientos o sus opiniones. Y bueno, estas percepciones o interpretaciones pueden adoptar tres formas, pueden ser de forma verbal, no verbal y conocimiento sobreentendido. La observación de campo pues es un proceso activo que incluye indicaciones no verbales, expresiones faciales como sus gestos, el tono de voz, algunos movimientos corporales y otras interacciones. Y estos pues nos dan a entender significados del lenguaje. El conocimiento sobreentendido es personal e intuitivo, por lo que el sujeto pues resulta difícil o imposible de expresarlo con palabras. En lugar de ello, pues la persona muestra este conocimiento a través de sus acciones o mediante la creación de objetos. Y las historias de los participantes, sus anécdotas y métodos que podemos encontrar en las charlas diarias, en la sala de los profesores o en algunos grupos de estudiantes en las entradas, pues estas indican el contenido de sus mundos, cómo es que ellos perciben el mundo. La escucha también es un trabajo necesario. Los investigadores escuchan con todos sus sentidos, porque escuchar implica ser capaz de ponerse en la piel del otro, ser capaz de ver el mundo como el participante. Y aquí el trabajador de campo presta mucha atención a lo es y a los por qué. El es informa acerca de las percepciones de las cosas, de la gente, de sus acontecimientos y de los procesos que la persona considera real o irreal. Y el por qué, nos informa sobre el porqué y las razones de las opiniones, de los pensamientos, de los sentimientos y los valores. En resumen, a la lógica, pues sobre el contenido de sus impresiones de una persona. La escucha activa exige que el investigador deje a un lado sus propios pensamientos y coloque en primer lugar el de los participantes. Dentro de las observaciones de campo ratificadoras, aquí el trabajador de campo no interviene, pero sí adopta diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos de las participantes para conseguir con una exactitud sus datos. Y gracias a la observación de los participantes, en muchos contextos los investigadores consideran que pueden obtener datos que serán prácticamente imposibles de obtener a través de otras técnicas y que tienen acceso a un tipo de información única. Y los etnógrafos pueden, por ejemplo, corroborar lo que el participante contesta como respuesta a un comentario o a alguna pregunta a otras personas o en diferentes situaciones, en distintos momentos. Lo que el participante hace, en realidad, es lo que el participante deja entrever con la comunicación no verbal, como el tono de la voz, los movimientos del cuerpo, lo que percibe de lo que ve. La clave de recopilar y corroborar diferentes percepciones es obtener datos de múltiples fuentes, de diferentes personas, en diferentes contextos y en momentos distintos. Y las múltiples fuentes de datos pues pueden tratarse mejor en un estudio si elaboramos una lista de las estrategias, de los participantes y las situaciones.
Y en la recogida para corroborar los datos, los investigadores presentan a menudo discrepancias, es decir, faltas de acuerdo entre dos o más personas, entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y de este modo, pues la observación participante nos permite comprobar si lo que se dice es lo mismo que lo que se hace. Y la observación de campo principal, pues es el escenario social, interactivo, donde los trabajadores de campo cuentan con la larga estancia en el campo para desarrollar el estudio y de esta manera poder más adelante decidir lo que se debe incluir o lo que se debe excluir. Y estos investigadores observan y recopilan los fenómenos más destacados de los problemas previstos, sus estructuras conceptuales más extensas y las características. Y bueno, ¿qué observan los trabajadores de campo? La mayoría de ellos pues recopila detalles descriptivos sobre quién, qué, dónde, cómo y por qué de una actividad o acontecimiento social está ocurriendo. Las notas de campo y su registro inmediato pues son los datos que se recopilan en forma de notas, observaciones, mientras el investigador está en el campo, y estas notas aparecen fechadas y el contexto se identifica. Están repletas de abreviaturas, características que resultan difíciles de leer para terceros. Mientras que los registros inmediatos, pues estos son escritos inmediatamente después de haber abandonado el lugar. Se escribe en resumen de las principales interacciones y de las escenas observadas. Y lo que es más importante, valoran la calidad de los datos y sugieren preguntas o posibles interacciones. Las entrevistas en profundidad son preguntas con respuestas abiertas para que podamos obtener datos sobre los significados del participante, es decir, cómo conciben su mundo los individuos y cómo explican o dan sentido a los acontecimientos importantes de sus vidas. Las entrevistas pueden ser la principal estrategia de recogida de datos o una ampliación natural de estrategias de observación. Las entrevistas de campo varían por el formato, por las aplicaciones especializadas, por el contenido de las preguntas, el orden de las preguntas y sobre todo por la realización y la recogida de información. Tipos de entrevistas. Las entrevistas cualitativas pueden adoptar varias formas. Por ejemplo, la entrevista informal de tipo conversación, el acercamiento a través de una entrevista guiada, la entrevista estándar con un principio y un final. Todas estas formas varían según su grado, su estructura de planificación y la conversación de las respuestas en el análisis de datos. En las entrevistas informales, pues estas se llevan de tipo conversación y las preguntas van surgiendo a partir del contexto inmediato y se formulan según los hechos. Aquí no hay ninguna predeterminación en la formulación de las preguntas, ni son sobre su tema. Las conversaciones informales pues son una parte integrante de la observación participante. En la entrevista guiada los temas se eligen antes, pero el investigador decide el orden y las expresiones de las preguntas durante la entrevista. Tanto en la entrevista informal de tipo conversación como en el acercamiento a través ya de una entrevista se basan en la charla y en las circunstancias. Y por último, en la entrevista estándar con un principio y un final, los participantes se les plantean las mismas preguntas, el mismo orden, con la que se reduce la flexibilidad. Las aplicaciones especializadas de la estrategia en entrevistas, pues son entrevistas con información clave, entrevistas sobre la carrera profesional, sobre la vida, sobre entrevistas de casos atípicos y entrevistas fenomenológicas. Y las primeras son las entrevistas a informadores decisivos. Son entrevistas que en profundidad pues a los individuos que tienen conocimientos especiales de algunas situaciones, de algunas cualidades comunicativas, están deseando compartirlas con el investigador. Y bueno, normalmente ellos escogen porque tienen acceso a observaciones inasequibles. Las observaciones inasequibles pues son aquellas que son imposibles de alcanzar o imposibles de conseguir por parte del etnógrafo. Las entrevistas sobre la carrera profesional y la vida son aquellas que se obtienen narraciones sobre la biografía de los individuos. Estas son empleadas por algunos antropólogos para obtener datos sobre la cultura y los etnógrafos las relacionan con la educación porque las utilizan para entrevistar sobre la vida o la carrera profesional. Y la investigación sobre la carrera profesional y la vida de los educadores pues requiere frecuentemente de 2 a 7 horas. Es una entrevista muy extensa y pues
para pasarla o reunir toda la información, pues un poco complicado, porque se tiene que escribir la experiencia social compartida. Las entrevistas de casos atípicos son una aplicación especial de entrevistas que se centra en personas que son consideradas influyentes, que son consideradas destacadas y bien informadas dentro de una determinada organización o dentro de una determinada comunidad. Las entrevistas fenomenológicas son un tipo específico de entrevista y en profundidad pues son utilizadas para estudiar el significado o la esencia de una experiencia vivida entre unos participantes seleccionados. La experiencia que se estudia es normalmente algo que ha afectado profundamente al individuo, como por ejemplo recordar un embarazo en adolescentes o adquirir una deficiencia física. Antes de entrevistar, el investigador aquí escribe una descripción completa sobre cada una de las experiencias y las entrevistas fenomenológicas pues le permiten al investigador tener un núcleo explícito de su experiencia personal, combinando con la experiencia de los entrevistados. Las preguntas cualitativas, tanteos y pausas, aquí el contenido de estas preguntas va variando debido a los diferentes objetivos y a los problemas de la investigación. La estructura, su teoría y la selección de los participantes pues se va planeando, depende de las preguntas. Y lo principal y lo más probable es que no proporcionan datos válidos para la entrevista. Sin embargo, el análisis de diferentes alternativas pues es la esencia de la elaboración escrita de la entrevista. Las preguntas de las entrevistas se pueden centrar en la experiencia, en el comportamiento, en opiniones, en valores, en sentimientos, en conocimientos, en algunas sensaciones y en el pasado de los individuos o de la información demográfica. La realización de estas entrevistas cualitativas pues requiere formular preguntas de final abierto para que los investigadores empiecen a menudo por los datos que quieran obtener y formulen las preguntas de manera que los entrevistados pues puedan deducir la respuesta que se espera. Las entrevistas cualitativas destacan más por sus tanteos y pausas que por los formatos especiales de las preguntas. La confianza, la espontaneidad, el mantener el contacto visual e indagar a través de la elección y el tono de voz que el investigador oye y lo que conecta con la persona, pues nos proporcionan datos más válidos que un acercamiento rígido. Algunos tipos de preguntas que se llevan durante las entrevistas pues son de tipo experiencia-comportamiento y estas quieren lograr saber lo que alguien hace o ha hecho, unas descripciones de algunas de sus experiencias, de sus comportamientos, de sus acciones, de algunas actividades durante la ausencia del etnógrafo. Por ejemplo, si hubiera estado aquí ese día, ¿qué experiencias le habría visto tener? Otro tipo de preguntas es la de opción valores y esta logra saber lo que alguien piensa sobre sus experiencias que pueden revelar pues las intenciones de alguien, cuáles son sus metas y sus valores. Por ejemplo, sería ¿qué te gustaría que ocurriera o qué crees acerca de? La siguiente es de tipo sentimiento y esta logra saber cómo reaccionan las personas emocionalmente ante experiencias. La pregunta sería ¿te sientes preocupado, feliz, con miedo, intimidado? Otro tipo de pregunta es la de conocimientos y pues aquí en esta se quiere conseguir pues información que sea demostrable, que la persona tiene o que considera la persona y la pueda demostrar mediante sus conocimientos. El siguiente tipo de pregunta es de sensaciones y esta se quiere lograr dar a conocer pues las descripciones de la persona sobre qué y cómo ve o cómo se saborea las cosas, cómo huele al mundo que la rodea. Por ejemplo, ¿qué te preguntó el consejero cuando fuiste a su oficina? ¿Cómo te recibió? Y el último tipo de pregunta que aparece en las entrevistas es de pasado e información demográfica y esta quiere lograr conocer la descripción que la persona tiene de ella misma para ayudar al investigador en la identificación y la localización de las personas. Y bueno, aquí se da la relación con otra gente, por ejemplo, en información habitual, en educación, en ocupación, sobre su residencia, movilidad y cosas de esta magnitud. Y aquí tenemos un ejemplo de un protocolo de las entrevistas con preguntas alternativas y tanteos y nos dice dígame cómo se enteró de que se iba a celebrar el programa infantil y aquí entran las preguntas alternativas y los tanteos y nos dice
¿Quién le habló del programa infantil? ¿Cómo entró a formar parte del programa? ¿Y cómo se enteró de la celebración del programa? También tenemos un ejemplo de las preguntas con extensiones y tanteos. La pregunta sería, ¿qué resultó ser de gran ayuda de los servicios que su hijo y familia recibieron del programa infantil? Por ejemplo, ahí entra la extensión y tanteos. ¿Cómo consiguió que el programa realizase estas cosas? ¿O quién lo hizo? ¿Quién decidió hacerlo? Las técnicas para obtener unas buenas preguntas cualitativas pues son las críticas sobre entrevistas escritas por algunos entrevistadores ya experimentados o una guía sobre entrevistas y una revisión de las preguntas iniciales para su redacción final. Y bueno, más adelante encontraremos algunos ejemplos de unas formulaciones de preguntas con las respuestas de campo y la formulación final de una guía para las entrevistas. Dentro de estas columnas encontramos las preguntas con respuestas iniciales previstas y ya las últimas preguntas cualitativas que estas ya fueron reformuladas. Por ejemplo, en la primera columna tenemos a la pregunta que nos dice, ¿tenían dificultades los profesores en los seminarios? Y la respuesta fue solamente sí. Y bueno, cuando ya hacemos la pregunta cualitativa que ya está reformulada, que ya es la última, bueno, la pregunta nos dice, esperaba que los profesores tuvieran dificultades en el seminario. Y aunque no lo crean, lo que acabamos de leer, pues es un ejemplo extremo de respuestas a estas preguntas, pero sí se llegan a dar casos y en verdad sí responden de esta manera. Y entonces con estas respuestas previstas pues resulta evidente que las preguntas cualitativas generadas y de hecho pues no lo hacen. Nos están dando datos diferentes obtenidos pues de múltiples datos sobre los seminarios y algunas de las preguntas con respuestas previstas pues pueden ser preguntas guiadas, lo que implica una respuesta predeterminada. Por ejemplo, el guiar preguntas pues puede expresarse como preguntas predeterminadas. Una pregunta que implica una persuasión deliberada, pues puede provocar una respuesta compleja o elaborada y esta respuesta va a estar muy completa. Entonces, pues los ejemplos de la columna de la izquierda, pues son preguntas con respuestas ya previstas que han sido reformuladas como preguntas con respuestas presupuestadas en la columna de la derecha. La secuencia de las preguntas tiene mucho que ver en el que una entrevista sea efectiva o no y depende de la eficiencia de las indagaciones y el orden de las preguntas. Por eso aquí sugerimos 5 líneas directrices de secuencias de preguntas y la primera nos dice que son las indagaciones de las entrevistas y gracias a ellas obtenemos más detalles, más explicaciones y respuestas más claras. Las entrevistas bien diseñadas pues se redactan de manera que se puedan identificar el orden y la redacción de las preguntas que se están adaptando, los temas y sobre todo las respuestas de las personas. Los investigadores pues deben hablar menos que los participantes. Las pautas que necesitan normalmente te pueden reducir a unas cuantas palabras durante las entrevistas. La número 2 es el planteamiento de los objetivos del investigador. Y bueno, este se realiza normalmente al principio. En este momento se expone la seguridad de la protección de su identidad y se da un vistazo general sobre los posibles temas de discusión. La información comunicativa pues se refiere aquí a la importancia de los datos, las razones de esta importancia y el consentimiento del entrevistado a explicar el objetivo de la entrevista y al entrevistado. Y bueno, también en el punto 3 tenemos el orden de las preguntas y aquí varía, aunque la mayoría de los investigadores eligen un orden que les permita pues obtener de manera eficiente los datos adecuados a cada pregunta, pero si el orden de las preguntas es rígido, será más fácil comprender el funcionamiento de las entrevistas, pero también será más cansado y aburrido para el participante y el entrevistador. Las preguntas de carácter general pues se agrupan por temas, pero en muchos casos los entrevistadores pues ignoran el orden que seguirán las preguntas, ya que dependen de las réplicas y de las personas el rumbo que va siguiendo la entrevista. En el punto número 4 tenemos a las preguntas demográficas y estas pueden aparecer a lo largo de toda la entrevista o se pueden presentar en conclusiones finales. Algunos investigadores prefieren obtener datos y estos datos al principio de la entrevista nos permiten establecer una buena relación con los participantes. Y la número 5 consiste en las preguntas complejas, delicadas o difíciles. Y bueno, estas se reservan normalmente para la mitad o el final de la entrevista, cuando el interés del participante ha aumentado.
Algunos entrevistadores pues prefieren empezar las entrevistas con estas preguntas descriptivas y orientadoras poco a poco y las van abordando pues en temas más complejos y sobre opiniones y explicaciones. Y por último, la logística de las entrevistas, pues aquí se escogen temas para la entrevista y las preguntas mientras se planifica la logística general y pues influye en la sesión de entrevistas y hay 5 imprevistos que pueden afectar la sesión de una entrevista. Por ejemplo, la duración de la sesión, el número o cuántas entrevistas separadas se necesitan obtener de datos, el lugar de las entrevistas, la identidad de los individuos que están participando en el estudio y el número que estará presente en la sesión, las formas de informar o las cualidades cuantitativas de las entrevistas. Y bueno, los entrevistadores varían sus estilos de intervenir. Los modos interactivos pueden ser de confrontación o pueden ser neutrales desde un punto de vista emocional. Las grabaciones de las entrevistas, las transcripciones y las elaboraciones son relatos recogidos que se van haciendo palabra por palabra y sobre todo lo que ha ocurrido en la sesión de la entrevista. Mediante la grabación en cinta de la entrevista, pues se va a garantizar la integridad de la intervención verbal y va a proporcionar pues materiales para que éste sea fiable. El entrevistador que graba se ve obligado a estar atento de la grabación y él nos puede ayudar a la marcha de la entrevista y va a garantizar que fue una autenticidad lo que ha escrito. Sin embargo, ni la toma de notas ni las grabaciones en cintas deben entorpecer la atención del investigador respecto a la persona. Inmediatamente después de la entrevista, el investigador completa y debe escribir las notas o la cinta. Los borradores deben ser editados o corregidos si es que se presentó algún error y también pues se tiene que obtener el informe final. El resultado final debe contener los datos literales y las anotaciones de la comunicación no verbal, con pistas y comentarios iniciales para empezar la investigación, y el informe final también incluye la fecha, el lugar, la identidad o código de información. Los investigadores redactan que las elaboraciones de entrevistas de cada sesión son reflexiones propias sobre su cometido y su relación, sobre las reacciones de los entrevistados y sobre todo es información adicional y son aplicaciones de los significados de las entrevistas. Esta actividad es un momento importantísimo para llevar a cabo un control de calidad de los datos válidos. La recogida de documentos y artefactos es una estrategia no interactiva para obtener datos cualitativos y entonces son una correspondencia pequeña o inexistente. Durante la estancia en el campo, en escuelas, por ejemplo, los etnógrafos deben actuar recíprocamente con individuos, incluso aunque solo sea de una manera no verbal, y deben convertirse en cierto modo pues en participantes. La selección de artefactos son manifestaciones tangibles que describen las experiencias de la gente, su conocimiento, sus acciones y sus valores. Los investigadores cualitativos que estudian grupos contemporáneos, ellos han adoptado las técnicas de los historiadores que analizan documentos y de los arqueólogos que examinan objetos elaborados por pueblos antiguos. Los artefactos de los grupos actuales y de las instituciones educativas pueden adoptar 4 formas: los documentos personales, documentos oficiales, objetos y medidas de desgaste. Los documentos personales son cualquier narración en primera persona que describe las acciones, las experiencias y las opiniones del individuo. Los documentos personales incluyen diarios, cartas personales, anotaciones. Normalmente, el investigador descubre estos documentos, pero a veces el etnógrafo pedirá a un participante que las registre en forma de anotaciones. Los documentos oficiales, estos abundan en cualquier organización y pueden adoptar muchas formas distintas. Por ejemplo, los informes, papeles de trabajo y borradores de propuestas son documentos informales que proporcionan una perspectiva interna de la organización, y estos documentos describen las funciones y valores como varias personas definen la organización. Los documentos internos pueden mostrar la cadena oficial de mando y propiciar pistas sobre el estilo de dirección. Los documentos empleados para la comunicación externa son los productos para el consumo público. Son informes, folletos, los programas, partes sobre los horarios escolares, textos públicos y nuevas publicaciones.
y estos documentos sugieren la perspectiva oficial de un constante proceso. Los investigadores cualitativos se interesan más por lo que dicen las estadísticas acerca de las suposiciones de las personas que las usan y recopilan los datos. Como las estadísticas revelan el pensamiento de la gente y el sentido común, pues rutinariamente los datos numéricos expresados van a describir protocolos y valores sociales de una organización. Los objetivos pues son símbolos creados y formas tangibles que revelan procesos sociales significativos y valores. Ejemplo de símbolos pues son los logotipos y mascotas de algunas escuelas, de equipos y de clubs. Ejemplo de objetos son tablas de gimnasia, trofeos, diplomas y póster. Los datos interactivos revelan las dificultades superadas para obtener la aprobación oficial del uso de emblemas institucionales de un modo nuevo. Los investigadores cualitativos pueden investigar el valor del trabajo de los profesores y de los estudiantes revisando periódicamente pues las medidas de las notas en las clases de secundaria. Análisis e interpretación de la selección de los artefactos. Se requieren 5 estrategias para poder realizar la selección y el análisis, y la primera consiste en la localización de los artefactos, y pues esta empieza con la entrada en el campo y continúa a lo largo del estudio. Los investigadores cuentan anticipadamente con artefactos y producen la localización y obtención de documentos y objetos. El punto 2 consiste en la identificación de los artefactos, y bueno, aquí se requiere situar al artefacto de manera que se pueda acceder de nuevo a él y que sea recuperable. Por ejemplo, los documentos se pueden fotocopiar, el objeto se fotografía o se graba. Las identificaciones pues se realizan anotando la categoría del artefacto, una breve descripción del artefacto, una historia de su uso, sus propiedades y datos o aparición. El punto 3 nos dice que es el análisis de los artefactos, y aquí se requieren datos descriptivos sobre la producción o adquisición del artefacto. Preguntas importantes son quién lo usa, cómo lo usa, dónde lo usa y con qué propósito se utiliza. El punto 4 es la crítica de los artefactos, y pues esta es la determinación de su identidad con mucha exactitud para identificar los significados del artefacto en un escenario social. Y el número 5 es la interpretación del artefacto, que nos dice que debe ser corroborada por una observación, por los datos de la entrevista, y la interpretación del artefacto para significados útiles, es decir, para significados que vayan a ser utilizados y dependan del contexto social y de otros datos. La observación de campo es una técnica fundamental de toda la investigación cualitativa. Son anotaciones descriptivas en formas de notas sobre los acontecimientos, las personas, las acciones y los objetos de los lugares. La observación de campo es una parte integrante de la observación participante y de las entrevistas que se llevan a cabo a profundidad. Al principio, el investigador solo se conforma con una observación cuidadosa, pero a medida que va explorando varias áreas de interés, pues busca pautas de comportamiento y relaciones. En el lugar, los escenarios, por ejemplo, el observador participante recopila todos los datos mediante la observación de la escena en acción, como una clase o una reunión. El entrevistador también tiene que realizar apuntes de campo sobre el lenguaje corporal no verbal del entrevistado, sus gestos, que estos nos van ayudando a interpretar los datos verbales. Y las anotaciones de campo incluyen descripciones del contexto de la entrevista. Puede ser en una oficina, en un restaurante, en una casa o en cualquier otro lugar. Clasifican en 2 tipos, las técnicas de obtención y las técnicas suplementarias, y ahorita vamos a abordar en qué consiste cada una de ellas y algunos ejemplos. Las técnicas de obtención nos proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y nosotros así pues vamos obteniendo una mejor comprensión del fenómeno que estamos estudiando. Algunas ventajas de estas técnicas es que nos proporcionan y nos permiten abordar problemas complejos como el estudio de creencias, el estudio de motivaciones o algunas actividades y aspectos que serían difíciles de abordar. Y estas pues nos posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas, lo cual nos permite tener una visión más amplia de los problemas que estamos estudiando. Dentro de las técnicas de obtención tenemos a 6 tipos y daremos una definición breve de cada una de ellas
y me especificaré en una que son las entrevistas a profundidad. Y bueno, la primera es la observación participante y esta es aquella en la que el observador participa de una manera activa dentro del grupo que está estudiando y él se identifica de tal manera que el grupo ya lo considera como uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación tanto externa en cuanto a las actividades y interna en cuanto a los sentimientos o las inquietudes de las personas. La siguiente técnica es la de grupo nominal y es una técnica que facilita la generación de ideas y el análisis de algunos problemas. Esta técnica es útil para las situaciones en que las opiniones individuales deben ser combinadas para llegar a una decisión, las cuales no pueden o no conviene que sean tomadas pues solo por una persona. La técnica número 3 es la técnica del PI y consiste en un método de estructuración o de un proceso de comunicación grupal y este debe ser efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo para tratar un problema complejo. El objetivo de la técnica pues es lograr un consenso fiable entre las opiniones de un grupo de expertos a través de una serie de cuestionarios que se responden anónimamente. El número 4 son los grupos de discusión y estos están formados por un grupo reducido de personas que se reúnen para intercambiar ideas sobre un tema de interés con la finalidad de resolver un problema o de tratar un tema en específico. Y pues esta sesión se tiene que dar cuidadosamente, se debe de planificar y se debe de regir por las normas propias del proceso. La entrevista es la técnica de obtención más empleada en distintas áreas de conocimientos y esta se entiende como una interacción entre dos o más personas. Debe ser planificada y debe obedecer un objetivo, en donde el entrevistado nos va a dar su opinión sobre algún asunto y el entrevistador va a ir recogiendo y recolectando los datos o la visión del entrevistado. Cuando se habla de entrevista, nos identificamos que es una técnica de investigación estructurada, como las encuestas, algunos cuestionarios. Las entrevistas de profundidad se entienden como un encuentro que se debe dar cara a cara entre el investigador y el entrevistado y tienen como finalidad conocer la opinión de las personas. Algunas de sus características son comprender más que estar explicando y el entrevistado debe adoptar una actitud de oyente y sobre todo de interesado para que pueda favorecer y abordar nuevos temas a medida que se van presentando la oportunidad de ir conociendo más cosas a fondo. Las respuestas son abiertas y pueden ser grabadas, se debe dar una relación de confianza y sobre todo de un entendimiento. El entrevistador debe preparar un guión y planificar cómo es que va a realizar dicha entrevista. El tipo de preguntas que debe planear va a depender de 3 factores. El primer factor consiste en la longitud de la entrevista. El segundo nos dice que debe ser la naturaleza de las preguntas y el tercero debe ser una naturaleza de la investigación. La entrevista debe pasar por 3 fases. La primera es una fase introductoria y esta tiene por finalidad informarle al entrevistado para que se va a realizar dicha entrevista y así nos pueda proporcionar toda la información necesaria. Se debe iniciar con una serie de preguntas exploratorias que puedan tardar entre 10 y 20 minutos y deben ser directas. Se debe informar cuál es el sentido o cuál es el objetivo de esta entrevista, cuál va a ser el uso que se le dará a la información que nos está proporcionando, lo que esperamos del entrevistado a lo largo de la entrevista. Son cosas que se deben mencionar dentro de la introducción. Y la fase 2 consiste en el desarrollo. Durante el desarrollo, el entrevistador comienza a hacer preguntas de acuerdo con los objetivos de la investigación y se le solicita al entrevistado que dé respuestas largas. Y la fase 3, que es la fase final y el cierre, aquí es donde se recoge información de gran calidad cualitativa. Las preguntas suelen ser más abiertas y la finalidad de dicha entrevista debe realizarse haciendo un pequeño resumen del contenido y sobre todo de las aclaraciones que consideran necesarias. Esta técnica la podemos utilizar cuando queremos conseguir información muy compleja, confidencial o delicada. Algunas de las ventajas e inconvenientes que se presentan, una de las ventajas sería que es una técnica muy útil cuando se trata de analizar los temas que exigen algún anonimato.
Nos permite conocer en profundidad los temas y obtener información muy rica en información. Y esta es una técnica muy válida cuando tenemos muy poca información sobre algún tema y se quiere hacer una investigación más exploratoria. Entre sus principales inconvenientes tenemos que el entrevistado puede tener algunas dificultades para recordar o poder expresar detalladamente algunas cosas sobre el tema. Otra podría ser que el investigador depende del entrevistado para llevar a cabo dicha investigación. Las principales habilidades de comunicación que se utilizan durante la realización de una entrevista son la primera, la clarificación, y esta se trata de resumir para poder sintetizar la comunicación, para poder reproducirla de una manera más clara. La síntesis se resume lo que se está expresando verbalmente con la finalidad de poner un relieve los aspectos más esenciales de lo que se ha expuesto. Además, nos sirve para iniciar al entrevistado o continuar con la comunicación. La tercera es el señalamiento, y este consiste en llamar la atención sobre los aspectos que el entrevistado pasa más o menos por encima, con la finalidad de que prepare sobre ellos. El parafraseo es el entrevistador repite con palabras diferentes el contenido del mensaje. La escucha activa consiste en esforzarse por comprender lo que el entrevistador está expresando. El silencio favorece la expresión y la reflexión del entrevistado y transmite una sensación de tranquilidad y sobre todo disponibilidad para continuar. Durante el registro de la información, las principales formas son las siguientes. La primera puede ser una utilización de videocámaras y grabadoras de voz. En este caso hay que evitar el bloqueo o rechazo del entrevistado. Se recomienda grabar la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Otro punto importante es la toma de notas. En este caso también hay que evitar situaciones de bloqueo. El investigador se limita a tomar notas rápidas de lo que va sucediendo con la intención de reproducirlas o reestructurarlas más adelante. Y el tercero es el registro posterior de la entrevista. Este consiste solo en tomar unas notas breves durante el desarrollo de la entrevista. El análisis o la interpretación de los datos se da una vez que ya se ha registrado la información. Ahí es donde se comienza a analizar el proceso y se interpreta la entrevista. Durante el proceso de análisis de datos, pues tenemos que registrar los datos, tomar las notas, grabar los videos o tomar algunas fotografías. También tenemos que escuchar y escribir la información tal cual nos las están proporcionando. Tenemos que leer y organizar los datos. Tenemos que analizar sobre todo los contenidos, establecer categorías, identificar y buscar información para que podamos escribir resúmenes o describir los resultados, cuáles fueron las semejanzas y cuáles fueron esas diferencias para poder interpretar al último los resultados. Las técnicas suplementarias son las seleccionadas para ayudarnos a interpretar o elaborar y corroborar los datos que han sido obtenidos de la observación participante, de las entrevistas que se han llevado a cabo a profundidad o de los documentos y de los artefactos, y estas técnicas nos ayudan a completar la información, a aumentar o poder ir reforzando una de las cosas. Las técnicas suplementarias incluyen técnicas visuales, análisis de la comunicación, medidas de desgaste, estudios especiales y observaciones de grupos. Y estos se tratan de métodos independientes y son especializados con estudios metodológicos, donde no obstante el investigador cualitativo los utiliza para poder corroborar los descubrimientos iniciales y para plantearse nuevas preguntas. Las técnicas visuales incluyen películas o fotografías de una escena social o habitual, y las películas son particularmente útiles para confirmaciones. Por ejemplo, los documentos sobre comportamientos no verbales y comunicación pueden constituirnos un dato permanente. Sin embargo, las películas pueden presentar algunos problemas al momento de que son interpretadas, entonces se deben considerar algunas técnicas a la hora de seleccionar las escenas. El análisis de la comunicación no verbal es muy importante en la mayoría de estos estudios cualitativos. El estudio del movimiento corporal y de los mensajes que se van desprendiendo, las anotaciones sobre las expresiones faciales, los gestos, los movimientos nos pueden adoptar la forma de los datos verbales. Un ejemplo sería: el entrevistador confía más en las respuestas si el lenguaje corporal es congruente
con lo que se está diciendo. Sin embargo, muchos gestos tienen significados distintos en diferentes culturas. Los estudios se han llevado a cabo pues tomando como base el uso del espacio interpersonal en lugares públicos y en la identificación de los hábitos territoriales de ciertas culturas. Por ejemplo, los investigadores cualitativos pueden anotar cómo reaccionan los demás con respecto al espacio o ante la invasión de la privacidad, por ejemplo, dentro de su territorio personal. Debemos tener mucho cuidado con las interpretaciones de la comunicación no verbal, porque tales datos deben entenderse junto con otros datos. Las medidas de desgaste nos van indicando el grado de uso selectivo por parte del grupo de algunos materiales. Algunos ejemplos de medidas desgastantes son las trayectorias que los estudiantes siguen una vez que salen de la escuela. Aunque el desgaste es la medida de la interpretación de las tasas de desgaste, proviene de una comprobación con las anotaciones sobre el mantenimiento de suelos y los edificios. Los estudios espaciales son instrumentos para llevar a cabo los estudios. Pueden tomar la forma de estudio de confirmación o de pruebas elaboradas por los participantes e incluso de técnicas proyectivas como fotos, dibujos y juegos. Los datos recogidos durante los 9 meses de observación del participante, por ejemplo, pueden corroborarse con un cuestionario administrativo a los directores y a los participantes, pues elaborándoles pruebas durante los recesos planeados o los talleres que se van llevando a cabo. La observación de grupos, pues es la observación de los grupos de entrevistas, es una estrategia para poder obtener una mejor comprensión del problema o tener una valoración del problema, del asunto, del producto nuevo o del programa o la idea a través de la entrevista o a través del grupo de personas y no a través de cada persona individualmente. Y aquí se incrementa la calidad y la riqueza de los datos gracias a que esta estrategia es más eficaz que las entrevistas individuales. Los participantes, los observadores y las entrevistas a profundidad utilizan la observación de grupos como una confirmación de las técnicas. La investigación de estudios de casos y los estudios críticos nos pueden ayudar o pueden utilizar la observación de los grupos como una técnica más. Si añadimos técnicas suplementarias a un estudio, va aumentando su validez, los descubrimientos iniciales y la credibilidad del estudio, pues en su totalidad. Sin embargo, algunos investigadores más cualitativos no utilizan forzosamente todos y cada uno de los métodos para la obtención de sus datos, sino que van seleccionando o van corroborando los que ellos consideran más efectivos o los que le van a proporcionar mejor información. Normas de adecuación para las estrategias cualitativas. Y bueno, las siguientes preguntas ayudarán al lector para poder comprender más a fondo cuáles son esas preguntas que se realizan en la entrada al campo. Y vamos a presentar 2 preguntas. La primera nos dice: el cometido de la investigación está claramente articulando y es apropiado para las preguntas de la investigación. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo afecta el papel del investigador en la recogida de datos? ¿Cómo dirige el investigador sus posibles influencias? Y bueno, dentro de la observación participante planteamos preguntas como este tipo y les voy a presentar aquí 2 ejemplos. La primera sería: ¿cómo son las múltiples estrategias empleadas en la recogida de datos? O ¿cuál fue el método de base y cuáles se emplearon para corroborar los datos? Y la segunda es: ¿la duración de la recogida de datos en el lugar fue detallada y razonable? Dentro de las entrevistas en profundidad tenemos que plantearnos preguntas como: ¿las estrategias de muestreo tienen el objetivo de escoger a las personas debidas para la entrevista? Otra pregunta podría ser: ¿las personas entrevistadas quedaron ocultas a causa del atributo o perfil desarrollado por el estudio antes de proceder a las entrevistas? Y por último, dentro de las técnicas suplementarias tenemos que plantearnos preguntas como, por ejemplo, ¿se utilizaron apropiadamente las técnicas suplementarias para el estudio y dieron como resultado datos válidos? Los problemas de aplicación se dan cuando algunas personas no nos brindan información con validez o con fiabilidad. Por ejemplo, voy a presentarles un ejemplo muy claro y nos dice que un inspector solicita a un investigador que observe cómo una escuela de primaria lleva a cabo un plan de estudio científico para decirles a otras escuelas si lo deberían adoptar o no. Y el investigador establece contacto fácilmente con el jefe del departamento
y con el director y observa el plan de estudios de 6 maestros. El profesor número 6, que parece oponerse a tal innovación, pues solo cuenta sus experiencias con el nuevo plan de estudios. Entonces, este profesor se las arregla para evitar enseñar el plan de estudios cuando el investigador se encuentra presente. Y aquí encontramos este problema. Y alguna de las preguntas que se pueden plantear es: ¿qué debería hacer este?